Estoy seguro de que muchos de ustedes han oído hablar de un hombre llamado Jordan Peterson. La psicóloga clínica de Canadá que saltó a la fama a finales de 2016 y que ha crecido en popularidad desde entonces. Cuando enseñaba en la Universidad de Toronto, grababa sus conferencias y las publicaba en YouTube. Una conferencia específica que dio fue lo que finalmente me motivó a estudiar psicología. Fue dada en 2014 sobre el famoso psicoanalista suizo llamado Carl Jung. Como ya saben mis espectadores habituales, Jung es un pilar en gran parte de mi contenido. Y es gracias a la conferencia de Peterson aquí que empecé a leer a Jung. Si no fuera por esta conferencia y las conferencias posteriores de Peterson, nunca habría hecho videos en Silent Hill, Sombra del Coloso, El corazón de las tinieblas, y más. Casi todo lo que Peterson mencionó en esta conferencia es algo que me he esforzado por estudiar. Casi todo lo que he estudiado de esa conferencia y de otras conferencias se ha integrado en mi propio contenido. Excepto por una cosa. Hay una cosa que Peterson menciona en esta conferencia específica que no he estudiado. Es decir, hasta hace muy poco. Lo que él trae a colación es el tema de esta nueva serie de videos. Permítanme mostrarles un breve fragmento de esta conferencia. Servirá como una introducción efectiva. Ahora, para Jung, escribió un libro llamado Jung. Por ejemplo, y si quieres tener pesadillas para el resto de tu vida. Es un libro muy bueno para leer. Quiero decir, ese libro simplemente me aterrorizaba. Porque Jung, lo que hizo en ese libro básicamente investigaría la fantasía. Que creía que toda la civilización occidental se había basado en los últimos 4 años. Ahora. Porque Jung realmente creía que lo que impulsaba a los seres humanos era, y es un piagetiano, perspectiva de algunas maneras extrañas. Fue la revelación de la sucesiva revelación inconsciente. De fantasías estaban a la vanguardia de nuestro movimiento hacia territorio desconocido. Así que es como si hubiera un territorio desconocido. Y luego está el territorio conocido. Pero no hay este extraño espacio intermedio entre ellos. Y ese espacio intermedio donde amables de saber pero como que no sé. Ahí es donde entra en juego tu imaginación. Y, por supuesto, ese es el caso, ¿verdad? Porque cuando te encuentras con algo y realmente no sabes mucho sobre ello, te imaginas lo que podría ser, y así toma las estructuras de tu imaginación. Y así, en cierto sentido, con lo que estás lidiando, a medida que te mueves por la historia, expande tu dominio de conocimiento hacia lo desconocido. Es que te encuentras con tu propia fantasía. De todos modos, si quieres saber sobre eso, se podía leer, por ejemplo, el volumen 9-1 y 9-2 de Jung. A uno se le llama arquetipos del inconsciente colectivo. Y el otro se llama Aon, pero como si te llevara un tiempo descifrarlos. Tienes que golpearte la cabeza contra esos libros bastante porque lo que Jung está esbozando en cierto sentido es tan impactante. Es casi imposible de entender. Una vez que te hagas una idea. De repente, las cosas cambian porque entiendes de lo que está hablando. Pero antes de eso, hombre, es difícil. Lo único de esta conferencia que me ha intrigado perpetuamente fue la cita de Peterson del libro de Jung llamado Jung. Y cómo supuestamente les daría pesadillas a quienes lo leyeran por el resto de sus vidas. Naturalmente, al oír este hecho. Jung fue el primer libro de Jung que intenté leer. Ojalá alguien me hubiera dicho que esto terminaría siendo una mala idea. Pero no porque el libro me diera pesadillas al principio.
La razón por la que fue una mala idea es la misma razón por la que no empiezas a ver Game de Tronos a mediados de la quinta temporada. Carl Jung escribió Jon esperando que aquellos que lo leyeran hubieran leído una cantidad sustancial de lo que escribió antes de él. Cuando empecé a entender los conceptos más básicos de Jung, como la sombra, el inconsciente colectivo, los vínculos de la psicología con la religión, Jung comenzó a abrirse a mí. Cuando eso sucedió, comencé a ver de qué estaba hablando Peterson. Empecé a entender qué era lo que le causaba pesadillas. Ahora, por supuesto, es probable que esté siendo algo gracioso cuando dice que tendrás pesadillas por el resto de tu vida. Sin embargo, es probable que haya algún sentimiento incómodo que motive esa elección de palabras. Después de todo, cuando tuve la oportunidad de hablar brevemente con Peterson a finales de 2017 en una de sus apariciones públicas, le hablé brevemente de Jon. Y cuando lo hice, su primera respuesta fue: «Oh, ese es un libro aterrador». Creo que es justo decir que si algo te aterroriza, es algo en lo que tiendes a pensar regularmente. Es algo que ha alterado permanentemente tu carácter de alguna manera. Creo que es justo decir que. Porque cuando releí Jon y empecé a entender de qué estaba hablando Jon, realmente me ayudó a entender las fuerzas motivadoras que impulsan a Peterson y sus declaraciones. Mucho de lo que dijo en sus conferencias bíblicas públicas y en sus conferencias universitarias parece ramificarse del contenido de este libro. Con eso en mente, pensé que podría ser útil para explicar a la gente lo que dice este libro. Mi misión con esta nueva serie de videos es ir a través de Jon y hacer un video para cada capítulo. Presentaré el mensaje básico de cada capítulo, los argumentos que Jon presenta a favor de ese mensaje, y cómo estos contenidos pueden aterrorizar a alguien como Peterson. Creo que esto será útil no solo para las personas que están fans de Peterson, pero también a las personas que no lo son. Al comprenderla, supuestos psicológicos y metafísicos que impulsan a alguien como Peterson, se les puede criticar. Podemos determinar si tienen algún tipo de valor o si no tienen ningún valor. Mi enfoque de este contenido intentará reflejar el enfoque de Jung a su propio contenido. Como dijo Jung en el prólogo de este libro, no escribía como quien confiesa la fe, sino simplemente como médico, psicólogo. Al presentar el contenido de este libro, intentaré presentar como un investigador imparcial. Énfasis en la palabra intento. Trataré de no emitir un juicio sobre él. Validez del contenido, sino simplemente presentarlo. De esa manera, puedes sacar tus propias conclusiones. Mi comprensión de este contenido se basará en mis propias interpretaciones. Pero esas interpretaciones contará con la ayuda de dos fuentes. Por un lado, citaré un estudio realizado por dos analistas junguianos, llamadas las conferencias de Jones, escrito por Edward F. Edding y editado por Deborah A. También he visto varias transmisiones sobre Jon de un canal de YouTube llamado Uber Boy. Los dos caballeros que han hecho esos arroyos, Stephanie James, me han dado su bendición para hacer mi propia serie de videos en Jon. Para concluir este prefacio, me gustaría hacer una breve introducción al primer capítulo de Jon. Empecemos por explicar qué es un Jon. En los términos más simples, es una larga periodo de tiempo. Una edad, por así decirlo. Obviamente, el uso de la palabra Jon puede ser subjetivo. La cantidad de tiempo a la que uno se refiere cuando dice Jon depende de la persona que lo dice.
Para Carl Jung, el tipo de ion al que se refiere es el del mes platónico, que es un periodo de 2,000 años. En cuanto a qué es un mes platónico y por qué dura 2,000 años. Aquí tienes un diagrama para ayudarte. Esto es del texto antes mencionado. Las conferencias de Jung. Lo que ves aquí es un diagrama básico del universo. El punto en el centro es el Sol. Los puntos que orbitan alrededor del Sol son, por supuesto, la Tierra en diferentes periodos de tiempo. El gran círculo que abarca todo esto son las constelaciones en el cielo. Fíjate en los nombres astrológicos que se dan a cada sección del círculo. Fíjate en estos dos puntos en el círculo que representan la órbita de la Tierra. Uno dice 1 después de Cristo y otro dice 2000 después de Cristo. En cualquier momento. Entre estos dos puntos 000 años. Si uno fuera a mirar el Sol desde la Tierra en el equinoccio de primavera, verías la constelación de Piscis en el cielo. Por el momento, la constelación en el cielo parece estar pasando de Piscis a Acuario. A lo largo del curso de la Jung se centra en el periodo de 2,000 años, también conocido como el Edad de Piscis. Lo hace porque a lo largo de este periodo de hace 0,000 años, se estaba produciendo un cambio serio en la psicología del hombre occidental. Es decir, como el símbolo de Cristo entró en el mundo y definió la era de Piscis como la Jung cristiana. Jung investiga por qué el cristianismo tuvo una influencia tan fuerte en las personas desde una perspectiva psicológica. Investiga gran parte de la simbología no solo cristiana sino religiosa y las formas en que surgió durante esta época. Es decir, el simbolismo de Cristo como el pez. Y cómo eso coincide con la era de Piscis, que también está simbolizado por los peces. Antes de llegar a nada de eso. Sin embargo, es necesario entender cómo Jung conceptualizaba la mente humana. Lo hace durante los primeros 4 capítulos.